Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que seas tú, Señor, el que se manifiesta en el corazón de cada uno de tus hijos. Tú eres grande, tú eres poderoso y nos vas a dar la oportunidad de sentir tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, el cristiano sin milagros. Texto bíblico Marcos 10, 46. Vamos a leer los versículos. Marcos 10, 46. Cuando tengan el texto bíblico, dicen un amén para dar inicio a la lectura. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Tenemos el mensaje muy hermoso, sabiendo que Jesucristo tiene la capacidad de hacer milagros. Pero llega el momento que el cristiano sin milagros, se da el caso que en muchas religiones o congregaciones no se están viendo esos milagros. Amén. Filosofía o una religión más, porque Dios tiene que seguir haciendo milagros. Amén. Dios siempre hace milagros dependiendo de la necesidad que tiene la gente. Hay más hambre por el poder de Dios cuando hay una necesidad más grande. Si en el ser humano hay necesidad, hay enfermedad, hay algo que necesita de Dios, toma el tiempo para buscar de Dios. Porque cuando el hombre o mujer o hijo de Dios vive en la opulencia o sano, libre, no se acuerda de Dios. Sabe que tiene bendición, que tiene todo en su casa o su alrededor, trabajo, bienes, y se acomoda sin buscar de Dios. Pero cuando llega la enfermedad, la pobreza o cualquier aflicción, quisiéramos que Dios esté ahí con nosotros. Dentro de la iglesia de Cristo, los milagros son una excepción a la regla, no la norma, porque tenemos nosotros que entender qué es lo que se mueve en la iglesia. Lo normal debería ser ver milagros todo el tiempo. Si creemos en Jesús y que está vivo, entonces sería normal ver milagros o que nosotros vivamos recibiendo los milagros de Dios. Amén. Las promesas de Dios. ¿Cuántos han entendido que Jesucristo está vivo y que vive en su corazón? Amén, amén.
Gloria a Dios. Si ha entendido que Jesucristo mora en su corazón, usted sabe que en el momento que tengamos la necesidad, ahí está Él. Amén. Amén. ¿Cómo recibir un milagro? El primer paso es entender la necesidad que hay en la iglesia o en el mundo entero. La incapacidad de la religión para hacer algo por la humanidad ha llegado a detenerse o a manifestarse en estos tiempos, determinando el hombre, ponerse nombres ilustres para que crean en él. Amén. No permitiendo que se mueva el poder del Espíritu Santo en una congregación. La gente necesita un milagro y la religión no puede proveerlo por su pobreza espiritual. Tenemos el llamado a buscar esa vida espiritual. Hay necesidad de que nosotros estemos saciados y no hambrientos de esa palabra de vida. Y al entrar en ese ambiente espiritual, el hombre empieza a ver milagros. La religión no le va a llevar a ver los milagros, sino que le va a llevar a alejarse de la verdad de Dios. Amén. Lo que le va a llevar a ver milagros es la obediencia y el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice que el Señor, al entrar a una aldea, salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se postraron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Gloria a Dios. Aquella palabra que Él les dio, id y mostrad a los sacerdotes, es porque cuando alguien se presentaba ante un sacerdote después de ser leproso, era porque era limpio. No se podía mostrar al sacerdote si estaba con lepra. Cuando Él les dijo que se mostraran al sacerdote, es porque el milagro ya estaba hecho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. El milagro se realizó. Pero ¿cuántos de aquellos leprosos tuvieron la capacidad de reconocer al Cristo que los limpió? Esos leprosos eran judíos, solo uno era samaritano, y fue el único que regresó a agradecerle a Dios por haber sido sanado. El agradecimiento de aquel hombre llega y se postra a los pies del Señor y le dice con gratitud que le iba a seguir porque había sido limpio. Amén. Amén. Nosotros ahora vemos que hay tanta necesidad, pero hay demasiada dureza de corazón. La religión es solo una forma o una apariencia de Dios. Es por eso que todos nos reunimos en un lugar, porque aparentemente ahí está Dios. Amén. ¿Por qué les digo aparentemente? Porque si no hay un solo justo aquí, no está Dios. Amén. Entonces, es apariencia la iglesia. Pero cuando hay justos en una iglesia, no es apariencia, sino que es una realidad que el poder de Dios se va a manifestar aquí. Amén. 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 La religión la defino como tratar de obtener el favor de Dios o el acceso a Dios.
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero no debe de ser eso. Esto no es solo el acceso a acercarlos a Dios. Debe de nacer en nuestro corazón y saber que el templo somos nosotros. Amén. Amén. Y cuando necesitamos un favor de Dios, vamos a la iglesia. No es ir a la iglesia cuando necesitamos el favor, Amén. sino todos los días de nuestra vida, porque en nosotros mora el poder de Dios. Amén. Amén. Muchos son esclavos por no comprender las sagradas escrituras y viven sin conocer el poder de Dios y el poder de su palabra. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Amén. Ahora, el conocimiento del cristiano lo lleva a ver el poder de Dios y reconocer que Él ya tomó nuestros pecados en sí mismo, Aleluya. para que nosotros, al aceptar a Cristo, podamos vivir en la justicia y entender que por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la promesa de ser sanos, libres y bendecidos. Amén. La gracia de Dios es la capacidad de hacer lo que la religión no puede hacer. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios está ahí y siempre existirá, aunque el hombre no pueda entender que es gracia de Dios. Amén. Amén. Donde termina tu habilidad, ahí comienza su gracia. Donde termina la capacidad del ser humano, ahí comienza a obrar la gracia de Dios. Amén. Porque ahí está el poder del Espíritu Santo para sanarlos, para levantarlos de donde hayamos caído. Amén. Ahí comienza la gracia de Dios. ¿Cuántos no han sentido debilidad y no quieren ya ni ir a la iglesia? Pero al haber una oración, la mano de Dios está ahí para levantarlo con poder y la fuerza del Señor. Amén. Gloria a Dios. La razón por la comprensión de la inhabilidad de la religión para producir milagros. Muchos queremos ver el porqué o la razón, el por qué vivimos llamándolos hijos de Dios y viviendo mal. Hay que buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Usted puede recibir un milagro cuando descubra que Jesucristo está vivo y ya resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios. Sabiendo que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos se recuerdan? No mientan, simplemente si se recuerda. ¿Cuántos se recuerdan cuando Jesucristo nació en su corazón? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El 99.9% no se acuerda cuando aceptó a Cristo. Lo tomó como algo leve. Sabe que ese día puede haber sido el día más importante de cada hijo de Dios. Porque ese día nació Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Ese día empezó a guiar su vida como hijo de Dios. Amén. Pero para el hombre carnal o en la carne no es muy importante ese día. Empezamos a entender que hay algo diferente en nosotros, pero se nos pasó el tiempo y no sabemos en qué momento Cristo hizo morada en nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Pero hay casos como el del ciego Bartimeo, que en el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús, Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre en su ceguera carnal, porque espiritual, conoció que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Cuando él confiesa Jesús, hijo de David, estaba declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Usted y yo no tenemos una religión, sino una relación importante con Dios. Amén. Jesús está vivo. Gloria a Dios. Amén. Él no ha muerto. Sí, amén. Y si sabe que está vivo, sabe que se relaciona con Él todos los días. Amén. No servimos a una religión, servimos a un Dios que ha hecho morada en nuestra carne, en nuestro cuerpo carnal. Amén. Y el servicio a Dios demanda obediencia, no otra cosa. Y eso es lo que está haciendo o viviendo la iglesia en estos tiempos. Amén. Vivir en desobediencia. Sabemos que el poder de Dios se mueve en este lugar. Sí, amén. Amén. Sabiendo eso, ¿por qué desobedecemos a Dios o no estamos presentes para recibir su bendición? La palabra de Dios es tan hermosa que en el libro de Corintios 15:3 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. ¿Por qué recalca conforme a las Escrituras? Para que no quede duda que Jesucristo está vivo y que resucitó de entre los muertos. Amén. Es una confirmación bíblica que Jesucristo está vivo y que si está vivo Él camina en este lugar. Amén. Amén. Si está vivo Él va a hacer algo en su corazón, Él va a hacer algo en su cuerpo. Amén. Amén. O venimos a la iglesia sin necesidad o sin deseo de buscar el rostro de Dios. No, venimos a este lugar con la fe, con la confianza de que Jesucristo va a hacer algo en nosotros. Amén. Que Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Amén. Que Jesucristo puede sanar nuestro cuerpo carnal. Que Jesucristo puede guiarnos con el poder y la fuerza de su Santo Espíritu para que alcancemos la salvación de nuestras almas. Amén. 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 Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó de entre los muertos conforme a las Sagradas Escrituras. Las personas que siguen una religión tienen una opinión sobre los milagros. Ellos pueden enseñar acerca de los milagros, pero nunca han visto un milagro. No es normal que yo les predique un Cristo vivo, un Cristo de poder, y que no veamos milagros. Amén. Muchas veces tenemos dudas de lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero cuando hay esa duda es porque el hombre no ha podido tener el conocimiento de quién es Jesucristo. Pero ahora que conocemos que Jesucristo está vivo y que mora en nosotros, no podemos dudar de que Él es grande, que Él es santo, que Él es poderoso. Amén. 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 Si vemos a otra persona haciendo lo que hizo, lo que nuestro Señor hizo en la tierra, podemos creer que nosotros también podemos hacerlo. Pero no es solo creer,
sino que hay que darse cuenta que aquel que está haciendo lo que hizo Jesucristo, algo diferente está haciendo. Probablemente ha entendido y ya está caminando en obediencia. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene el poder del Señor. Amén. Y hará en su nombre milagros como este que registra, estos que registran las Escrituras. Pero siempre viviendo sujetos a la voluntad de Dios, Amén. Amén. Gloria. en obediencia a Dios. También no dude o no piense que todo es hacerlo. Hay dones en los cuales hay cosas muy fuertes que necesita la presencia fuerte del Espíritu Santo que mora en un hombre. Pero un cristiano que tiene a Dios en su corazón no tiene que esperar que venga alguien que tiene un don. Active la fe y crea que Jesucristo está con usted y puede ver un milagro. Amén. Amén. Puede tenerla o sentir la presencia de Dios y ver que se manifiesta un milagro. Amén. El libro de Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Alabado el nombre del Señor. Amén. El poder sanador estaba sobre el Señor. Él podía ministrar los tiempos como también el fluir del Espíritu Santo en su ser. Sí, amén. Cuando Él sana, cuando se sana la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, Él dice, poder salió de mí. No dice otra cosa, poder salió de mí, porque en Él estaba el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y es por eso que el cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que poder salga de él. Porque no hace el milagro el hombre. En ningún momento usted le crea a alguien que dice es que Dios me dijo que yo puedo hacer esto, no. Todo lo que usted vea como milagros y señales provienen de Dios. El hombre es un vaso escogido de Dios para que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. El hombre o el cristiano necesita desconectar su mente porque un milagro no se puede entender. Amén. Igualmente los milagros no se quedan en el lugar, sino que siguen a los que creen también en el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, ¿por qué un milagro no se puede entender o ver? Porque es algo sobrenatural, es algo que la carne no entiende. Lo entiende el que vive en el Espíritu, lo siente, lo puede vivir. Pero en la naturaleza humana no lo va a poder entender nadie. ¿Por qué razón? Porque viene el poder del Espíritu de Dios y es el que sana, es el que liberta. ¿Cuántos han venido enfermos y allí en la banca sienten que el mal se fue? Gloria al Señor. Amén. ¿Entiende por qué se fue? ¿O vio a dónde se fue? Simplemente el Señor llegó y hizo su obra. Ahora, cuando usted está gozándose en el Espíritu de Dios, sabe que el poder que mora en usted, o el poder de Dios que fluye en este lugar, tocó su cuerpo, tocó el Espíritu que mora en su corazón y hizo la obra. Amén. Igualmente los milagros no se quedan en ningún lugar. Gloria a Dios.
Les digo esto porque hay gente cuando se mueve de un lugar a otro a la iglesia dicen, hermano, ¿y habrá el mismo poder allá? El poder no está en un lugar. El poder se manifiesta en el corazón de un hombre o mujer que le sirve a Dios, que es obediente a la palabra de Dios. Amén, amén. En donde ponga las plantas de los pies un hijo de Dios, ahí se moverá el poder de Dios. Amén. El libro de Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el mundo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Aleluya. Lo que estamos viendo con nuestros ojos no se veía, Amén. no existía, pero por la palabra de Dios se formó, Sí. Amén. como se hacen los milagros. Por la palabra de Dios se hacen los milagros. Amén. Y se recibió su milagro de lo que usted no está viendo, pero sí sabe que aquí hay un fluir del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Hay un mover del Espíritu de Dios que es el que le va a hacer su milagro. Bendito sea Dios. A través de la soberanía de Dios que lo hace incluso cuando hay incrédulos y reciben milagros. Muchas veces, y muchos se han hecho esa pregunta, el por qué el incrédulo o pecador, o como le llame, recibe su milagro. Porque los milagros se pueden manifestar en la gracia de Dios, por la fe del orador, por algún propósito de Dios, por la fe del mismo pecador o del ser humano. Se pueden manifestar a través de un don de milagros. Sí, amén. Aunque todo el mundo tiene el don para ministrar la palabra de Dios, pero no milagros. No todos podemos ministrar milagros, porque son dones específicos de Dios y aunque sean por el mismo Espíritu de Dios. Amén. El proceso de los milagros es por el don de Dios. Cuando hay principios, no hay excusa. Cuando hay principios, no hay algo que nosotros querramos ministrar milagros, porque si hay un principio, entonces se debe de aplicar. Y los principios, como hijos de Dios, se aplican en la palabra de Dios y usted puede ver milagros y señales. Amén. Amén. Necesitamos trabajar nuestra fe. Les he hablado de la fe. La fe es un don de Dios. Sí, amén. Esto no es decir yo tengo fe. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Los dones espirituales todos se manifiestan por el mismo Espíritu. Si recibió a Cristo en su corazón, puede recibir el don de la fe. Amén. Si hay el don de la fe, lo que crea, viviendo en la obediencia de Dios, será hecho. Amén. Por eso dice su palabra, que si tuviéramos fe, siquiera como un grano de mostaza, ¿qué no haríamos nosotros? Necesitamos ese don de fe. Amén. Necesitamos clamar a Dios que nos dé el don de fe. Sí, amén. Pedir que nos dé esa fe. Y Dios, si le place o es algo que ha determinado dárselo, recibirá fe del Señor. Amén. Necesitamos creer en la atmósfera de una expectativa de milagros. No solo creer
yo tengo el don, yo soy hijo de Dios. Hay una atmósfera espiritual en la cual nosotros no hemos podido llegar a esa dimensión. Sabemos que existe, sabemos que Dios es grande, pero hace falta entrar en ese medio espiritual Gloria a Dios. para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Es por eso que tenemos el llamado a buscar esa vida espiritual. Amén. Esto es como cuando alguien ora. Dios, cuando usted comenzó a orar por algo, Él ya sabe lo que le va a pedir. Amén. Pero muchos nos encerramos en, Señor, dame esto y lo otro, o haz el milagro y aquello, y no somos capaces de primeramente decir, Señor, gracias por darme la oportunidad de tener tu Santo Espíritu en mi vida. Amén. Sí, amén. Amén. Nosotros tenemos que entender que Dios es grande, es poderoso y que merece toda honra y toda Sí, gloria. amén. Amén. Usted no puede llegar como si fuera Dios y decirle, Yahvé te eres sano. Primero, hable con Dios y Él hará presencia en su vida. Y entonces entenderá que Dios está ahí para hacer cosas grandes. Amén. Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos Amén. y en la tierra. Amén. Cuando Él recibe toda potestad en los cielos y en la tierra, Él comisiona al hombre. Dios o nuestro Señor no comisiona al hombre sin hacerle saber que en Él está toda potestad. Bendito sea Dios. Y si en Él está toda potestad, Él tuvo la capacidad de darlo de su Santo Espíritu para que por medio del Espíritu Santo nosotros en el nombre de Jesús tengamos potestad sobre demonios, sobre enfermedades y sobre todo aquello que perturbe la vida del hombre. Amén. Muchas veces a nosotros nos cuesta un poco entender las cosas de Dios porque nos confundimos al ver todo lo que ve ahora o oye en radio y televisión. Es como a veces tenemos muy poco conocimiento y vamos a una iglesia y a otra y no sabemos en realidad qué estamos haciendo. No es lo mismo tener en mente yo quiero ser algo a tener la guianza del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. La guianza del Espíritu Santo le va a dirigir correctamente a todo hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esto no es que a mí me dijeron o me profetizaron. Usted tiene a Dios en su corazón y puede hablar con Dios y preguntarle, hablar con Él si lo que está haciendo le está edificando. Sí. Amén. Porque la edificación al corazón del hombre no viene solo porque el hombre le lee la escritura o le habla bonito, Amén. sino porque usted conozca a Dios. Amén. Tiene que conocer a Dios. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. Tiene que ver si el que lo está guiando tiene la sabiduría de Dios, para que la palabra de Dios pueda ser implantada en su corazón. Amén. Amén. Esta palabra es viva, es poderosa, es eficaz, pero no es eficaz cuando no lleva la unción. Amén. Amén. Como les dije, un mensaje hace como 2 domingos o 2 viernes. ¿Qué llevaban las 8 palabras que declaró el profeta Jonás cuando
fue a Nínive? La unción del Espíritu Sí, Santo. amén. Gloria a Dios. Si no hubiera llevado la unción de Dios, aquel pueblo no se arrepiente. Y más de 120,000 almas se salvaron, Amén. porque esa palabra llevaba el poder de Dios. Amén. Gracias. Ahora nosotros tenemos el conocimiento que esta palabra es viva y que si sale de la boca de alguien que tenga la unción del Espíritu Santo, puede implantarse en su corazón y hacer algo diferente en su vida, Amén. Amén. transformar su vida, guiarlo, que usted entienda qué quiere en esta vida, porque muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos qué queremos. Sabemos que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero no tiene una determinación qué es lo que quiere en su vida. Gloria a Dios. Y si sabe qué quiere, no está entendiendo. Por eso es que vive como las olas del mar. Dios, cuando toma a alguien como su hijo, le dio el comienzo a una vida nueva. Amén. Amén. Les los está dando el derecho de llamarnos hijos de Dios. Bendito. La espiritualidad del ser humano no se manifiesta por otra cosa, se manifiesta porque está entendiendo el mover del Espíritu Santo en su corazón. Gloria. Amén. Amén. No sé si les ha pasado cuando no entienden lo que es una palabra de Dios. Saben que es palabra de Dios, pero no la están entendiendo bien. Se les hace aburrido el sermón, empiezan a bostezar o empiezan a ver que hay algo que no están entendiendo. Pero que cuando lo entienden, se goza su alma, su espíritu, Amén. Amén. porque esa palabra está haciendo efecto en el corazón Sí, del hombre. amén. Amén. Y de eso se trata. Esto no es llevar palabras adornadas, esto es llevar una verdad que pueda hacer efecto y transformar el corazón del hombre. Sí, Amén. amén. Por eso dice Pablo en el libro de Romanos: ¿quién la predicará? Dice, si no han sido llamados. No es lo mismo predicar porque me gusta humanamente, como si tuviera el llamado de Dios. ¿Y cómo entenderán? Dice, sin haber quien les predique. La predicación tiene que existir en una congregación y que la predicación sea 100% bíblica, Amén. Amén. para que la regeneración del corazón de una alma llegue al conocimiento y pueda alcanzar toda la grandeza que Dios tiene por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Gloria. Amén. Hay que meditar. Cuando la tierra y el cielo se ponen de acuerdo, entonces verán milagros. Amén. ¿Por qué cuando la tierra y el cielo se ponen de acuerdo? Si un cristiano no tiene una comunión espiritual con el que esté en los cielos, no va a haber milagro. Amén. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Cuando la tierra y el cielo se juntaron, cuando Cristo subió y se sentó a la diestra del Padre. Lo mismo cuando un hombre o una mujer en el poder del Espíritu Santo habla con Dios y llega a un acuerdo y puede atar y desatar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es lo mismo decir yo ato y reprendo y zapatear, que entender que Cristo está en mí, que estamos haciendo la obra de Dios. Amén. Amén. Eso es la palabra de Dios. Entender y saber que hay un acuerdo entre la tierra y el cielo. Que hay hijos de Dios con el Espíritu de Dios clamando a Dios. Amén. Amén. Que hay hijos de Dios
pidiéndole a Dios dirección. Gloria a Dios. Porque tiene que pedir todos los días al Señor que lo dirija, que ministre su vida. Amén. Porque es Él el que lo va a ministrar para que camine y no se pierda, no tropiece. Que Él sea la lámpara a sus pies y pueda llegar hasta el final del camino. Amén. Si no va a tropezar a medio camino. Es Él el que tiene que iluminar la vida nuestra y entender que estamos día con día de acuerdo conforme su santa palabra y conforme lo guíe por medio del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Entonces, no será una filosofía ni una religión, sino poder de Dios en el corazón del hombre. Amén. Eso es lo que hace falta en la congregación. Saber que lo que tenemos aquí en el corazón tiene el poder de vencer, de arrancar y de destruir lo que no sirve. Amén. Amén. De poder vivir en un medio espiritual en el cual cuando le hablemos a los demonios puedan huir. Cuando le hablemos a la enfermedad pueda salir del cuerpo. Cuando nosotros le decimos a la montaña, muévete, se mueve esa montaña. Sí, amén. Eso es el vivir en las manos de un Dios de milagros y prodigios. Amén. Amén. Si usted ha creído y sabe que tiene una relación estando en la tierra con el cielo, usted va por buen camino y acuérdese que la promesa de Dios es grande, salvación y vida eterna en el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, vamos a ver. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Aquí hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia. Señor, extiende tu mano santa y bendita, Padre. Tú conoces la necesidad de cada hijo de Dios. Extiende esa mano santa, Padre, porque ahora vas a sanar. Yo he creído que ahora los hijos de Dios que estamos en este lugar nos ponemos de acuerdo con el cielo y veremos milagros. Hay poder en la sangre de Cristo. Créanle al Señor. ¿A qué vino a la casa de Dios? Vino a recibir lo que Dios tiene para su vida. Señor Jesús, levanta el dolor de esos cuerpos. Sana esos cuerpos, Jesús de Nazareno. Levanta todo espíritu inmundo que haya poseído esos cuerpos. Sánalos en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, en este momento, que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste. Sabemos que hay necesidad en el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, ahora te pido también que en esa necesidad no vean solo su necesidad, vean que están haciendo como hijos de Dios. Amén. Porque esa necesidad se destruye ahora si tiene un corazón como Dios quiere que se presente a Él. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Padre, y sé tú extendiéndola sobre esta congregación, mi Señor, que ahora en tu nombre, en el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios se manifieste, sanando, bendiciendo, libertando. Levante su mano el que trae dolor, el que trae enfermedad, y créale, porque el que vive grande y poderoso. Y ahora en el nombre de Jesús te reprendo enfermedad, te reprendo espíritu de dolor. Hable con el corazón, no con la boca, porque con la boca muchos hablamos, pero que con el corazón poco nos dirigimos al Señor. Créale, porque Él está aquí, Él vive, Él no ha muerto. Señor Jesús, en esta hora, Padre, hay poder en tu preciosa sangre, hay presencia de tu Santo Espíritu. Y ahora, Jesús de Nazareno, se va de estos cuerpos carnales de enfermedad. En el nombre de Jesús,
Toda necesidad que haya traído, póngale en las manos del Señor, Amén. que Él es grande y poderoso. Así Y es. en el nombre de Jesús, En el nombre. por tu herida, hemos sido sanados. Amén. Gracias te damos, Padre, porque allá donde están esas almas, Eso que grande y poderoso. allá extiendes tu mano para sanar. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus Amén. hijos. Señor Jesús, Señor Todopoderoso. extiende esa mano poderosa. Tu mano, Señor. Y bendito Señor, haz el milagro que vas a hacer ahora, Padre, Amén. porque ahora vas a hacer algo hermoso. Grande es tu poder, y en esta hora declaro sanidad, bendición, liberación, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén.